Bueno, bendiciones hermanos, el Señor les bendiga. Estamos aquí una vez más por la gracia, la misericordia del Señor. Eh, Pedimos al Señor que sea Él el que nos dé la bendición esta tarde. Estamos con el pastor Antonio Sánchez, muy conocido por algunos, ¿verdad? El hermano forma parte del grupo Acceso, compositor, un montón de cosas, ¿va, brother? Bendita gracia del Señor, pero en realidad somos siervos inútiles, dice la Biblia. Sí, sí. No, y Pero gracias a Dios. fíjate que hemos estado hablando con diferentes siervos y hemos estado tocando diferentes temas. Ayer estuvimos con hermana Daniela Polanco, que no sé si la conoces, es la directora de un grupo de danza. Ok. Hemos estado también con el hermano Juan Carlos Rivas, que es director de Chofaristas del Salvador, y así hemos ido tocando diferentes temas, ¿va? Lo que estamos Okay. buscando es tocar temas que edifiquen el cuerpo de Cristo y aprovechar el tiempo en este tiempo, pues que la mayoría de gente está quieta, pues aprovechar para algo que edifique, ¿verdad? Así Por que supuesto. me gustaría que iniciáramos por algo que recuerdo al inicio. Quizás tú ya vienes de más antes, pero recuerdo cuando te conocí allá en el CCC por el año 2004, que ya hace algo, ¿va? Ya hace ratito. Que no sé si te acordarás todavía. Me acuerdo Sí, sí, sí. que eras un joven y que en ese tiempo hablábamos que tenías un sueño de grabar un disco. Sí, claro, claro. Hace ya bastante tiempo. No estamos tan viejos, pero sí hace rato, ¿verdad? De hecho, el primer disco que grabamos se llamó Sueño Realidad porque realmente fue un sueño que teníamos, Ujú. que Dios puso en nuestro corazón el poder hacerlo y comenzamos a luchar por alcanzar esa meta. Sí, sí. Y al principio uno, quizá por la edad, por la inmadurez, por desconocer muchas cosas y tal vez por no profundizar, creería yo, en lo espiritual demasiado, quizás uno comienza sí a luchar por sus sueños, pero con una visión un tanto equivocada, Ujú. con alguna visión un poquito no tan clara, sino que movido bajo quizás algunas emociones en algún momento, pero siempre que te metes a realizar algún sueño, a luchar por él, a pesar de que a veces hayan situaciones que por inmadurez, que por falta de conocimiento, que por etcétera, siempre va Dios en el asunto y siempre Dios va actuando y Él va abriendo puertas y va obrando y te va guiando y te va llevando. A veces te das en la frente y de esa manera a veces entendés muchas cosas y ahí vas aprendiendo, pero sí, hace ya ratos que teníamos, bueno, cuando platicábamos acerca de ese sueño, de grabar algo, de hacer algo en la música y con la misericordia de Dios y con su ayuda pudimos lograr grabar y hemos estado en eso ya desde el 2008. Hemos estado, imagínate, en el 2004 hablábamos de eso. Ujú. 2008 sacamos el primer disco. Entonces, no ha sido fácil. Se dice fácil, Sí, pero sí. realmente no ha sido nada fácil. Creo que la mayoría de los proyectos, al menos aquí en El Salvador, el obstáculo quizás más grande para muchos significa o es lo económico, ¿verdad? Sí, sí. Porque si querés grabar algo que de verdad tenga una buena calidad, que sea algo que realmente pueda bendecir y pueda escucharse muy bien, la excelencia en lo técnico y en lo espiritual, Sí, sí. tenés que invertir. Entonces, pero sí, quizás ya me adelanté un poquito, pero sí fue un sueño en el que estuvimos luchando y Dios, su gracia y misericordia, nos dio la fuerza para poder alcanzarlo, mi brother. Y cuando nosotros platicábamos en ese tiempo, ¿ya había escrito canto o todavía no? Todavía no. La primera canción que yo escribí, la escribí en el 2006, 2 años después que estábamos hablando,
2006 escribí la primera canción. Recuerdo que estaba con un amigo que tocaba la guitarra y de pronto yo venía de donde otro amigo Sí, que me sí. había contado que estaba pasando una situación un poco complicada con la familia y me dijo, yo no voy a lograr mis metas, mis padres no pueden ya darme su apoyo para lograr mis objetivos. Entonces me dijo esta frase, nunca lo voy a lograr, me dijo. Entonces yo me vine con eso en la mente y, y comencé a escribir algunas palabras en base a lo que mi amigo me había dicho y dije, pero es que si nosotros decimos que creemos en Dios, que Él es poderoso, que nos va a ayudar, que Él está con nosotros, entonces sí podemos lograr nuestros objetivos, sí podemos lograr las metas. Y recuerdo que la primera canción se llama Lo lograrás. Así le Ujú. titulé, porque luego que la escribí, se la llevé, se la mandé a él como en una carta. Le Sí, dije, sí. lee esto, lo escribí y él lloró al leerlo y fue de mucha bendición. Luego fue que le empezamos con este otro amigo a tratar de ponerle música, ¿verdad? Y éramos personas que desconocíamos totalmente, éramos, podría decirlo, en ese momento aficionados a esto y mi amigo no era un gran guitarrista, yo ni siquiera podía tampoco cantar. Entonces éramos prácticamente dos soñadores aficionados que estábamos queriendo hacer algo, pero lo estábamos haciendo de manera genuina, o sea, nunca lo hicimos pensando en que, por ejemplo, yo no la escribí la canción pensando en que la podían escuchar multitudes, en que podía pegar, en que podía sonar en radio. Nunca lo hice con esa intención, sino que lo hice con la intención de ayudarle a mi amigo porque me marcó la frase que me dijo que no lo iba a lograr. Entonces yo luego le llevé una carta y le dije, si Jesús está contigo, lo vas a lograr. De hecho, el coro de esta canción dice, porque Jesús te enseña el camino, porque Jesús te enseña la salida, y aunque alcanzarlo sea difícil, tú con él lo lograrás. Así dice el coro de esa canción, y se lo compartí a él y fue de mucha bendición. De ahí, desde ese momento, comenzó esa, digamos, pasión por escribir, porque descubrí en ese momento que Dios tenía algo Dios ahí. Y desde ese momento comencé a escribir y a escribir y a escribir y no, desde entonces no me paran. ¿Cuántos discos llevas ya? Tenemos dos discos como tal, dos producciones y tenemos tres sencillos que no están en ninguna producción, son canciones que sacamos así como sencillo. Y bueno, tengo por lo menos unas 5 canciones que he colaborado, que las he escrito, las he compuesto y han sido de bendición también para las personas a las que se las hemos podido Ujú. otorgar. Qué bueno. Pues yo me acuerdo ahí, como te digo, en el 2004, cuando te conocí, que yo iba para España y me recuerdo que hablábamos de eso y ya no pudimos hablar hasta después que regresé y que comenzamos a hablar, por cierto, cuando hicimos un evento Promisiones, no sé si te recordás, que lo Sí, hicimos en sí, el Salón de Usos Múltiples. Bueno, ahorita, al día de hoy, me imagino ya pasaron muchas circunstancias, ya pasaron muchas bendiciones, muchas pruebas, y en el camino Dios le va dando un bagaje a uno ministerial, va. Pero me recuerdo sí, de una palabra, fíjate, yo me acuerdo que el Señor en una ocasión me mostraba algo y me decía algo, que los sueños son la semilla que Él nos da para llegar a nuestro destino, ¿va? Y me recuerdo claro. que hablábamos de eso contigo y tú me dices de este primer canto, quizás muchos no saben esa historia, que fue inspirada en un amigo tuyo, no sé si habrá sido, por cierto, el hermano Agner, No, 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 no fue él, no fue él, fue porque alguien. Agner fue uno de los primeros integrantes del grupo, ¿verdad? Sí, 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 de hecho, bueno, la historia de la banda tiene
es una historia bien, Ujú, bien única, bien particular, porque en el primer disco, en la portada del primer disco, solo salimos Adner y yo, ujú, por la razón de que en el proceso de grabación de la primera producción, bueno, éramos 6 integrantes, pero en el proceso exactamente, cuando estábamos invirtiendo todos, cuando estábamos grabando todos y estamos en ese proceso de producción, uno por uno de los otros 4 integrantes comenzaron a decirnos, mira, yo creo que no voy a poder seguir porque pues realmente quiero dedicarme a la familia, quiero estar ahí, otros por trabajo, etcétera. ujú. Pero nos dejaron, o sea, es decir, se salieron del grupo, abandonaron el proyecto y quedamos solo Adner y yo. Ya con la mitad del disco avanzado. Entonces, la carga económica se volvía mayor porque ya solamente entre 2, no era lo mismo que hacerla entre 6 para poder sacar el proyecto. Entonces, se volvió una prueba muy difícil y lo hablamos con Adner y nos reunimos y platicábamos y decíamos, ¿y que ahora qué hacemos? ¿Verdad? Y bueno, llegamos al acuerdo de esforzarnos, de seguir adelante y me recuerdo de que nos tocó que incluso hacer créditos y a veces, bueno, nuestras familias que pudieron apoyarnos de alguna manera también, hicimos créditos para lograr terminar el disco y créditos a través de otras personas, porque no teníamos nosotros eh, no teníamos la capacidad de obtener un crédito en ese momento, por no poseer, por la edad misma y no poseer un empleo que nos diera el fundamento para poder ser acreedor a un préstamo. Entonces, a través de otras personas que creyeron en el ministerio, logramos obtener algunos créditos que nos ayudaron a terminar el proyecto. Entonces, al final, a la hora de que íbamos a realizar ya sesión de fotos, arte del disco y todo eso, nos tocó que salir solo nosotros. Y fue una prueba muy, muy complicada, pero gracias a Dios logramos salir, ¿verdad? Hay mucho, mucho que contar en cuanto a eso realmente, pero sí, hemos visto la mano de Dios y su fidelidad en todo este tiempo, porque sin eso realmente no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. Es impresionante ese testimonio que estás contando, porque imagínate cuánto joven habrá que tiene el sueño de grabar, ¿va? Sí, Y claro, ahí creo que estás tocando un punto muy crucial, muy importante en los ministerios. Digamos, si nosotros viviéramos en Estados Unidos, pues quizás la cosa sería un poco más diferente, ¿va? Pero cuando hablamos de nuestro país, cuando hablamos del Salvador, pues ahí es más difícil, ¿va? Porque sí. aquí la gente muchas veces no quiere apoyar cuando algo todavía no ha arrancado. Entonces, ¿cómo hace Antonio para lidiar con toda esa crisis? Porque te digo, tal vez la gente o tú ahora mismo lo puedes contar, pero en el momento que lo estabas viviendo, las cosas no eran como son ahora. Claro, mira, en lo humano uno siente que no lo va a lograr, que no va a poder. Como te repito, el aspecto económico es como que lo que más detiene cualquier proyecto y en este caso, hablando de nosotros, el proyecto musical. Todo lo que nosotros hemos hecho, lo hemos hecho por la fe. Y es importante, y aquí siempre me gusta a mí recalcar el hecho de la fe que debemos de tener en Cristo Jesús. La Biblia dice que el que se acerca a Él es necesario que Él que crea que Él existe. Y también me impactan varios versos de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios, que el Padre, que no escatimó, dice, ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las cosas que necesitamos? Entonces, la fe es un punto bien importante en cada proyecto que nosotros vamos a emprender, porque, por ejemplo, fácilmente hubiéramos dicho con Adner en ese momento, mira, la carga económica es muy fuerte. Nosotros estábamos grabando con el que en ese tiempo era el estudio, digámoslo de esta manera, de primer nivel
por lo menos a nivel cristiano, en cuanto al audio, en lo profesional, y todo eso era lo que estaba en el top en ese momento. Todo el mundo quería grabar en Cielo Producciones, que ya no existe ese estudio ahora, pero todo el mundo quería grabar ahí. Por la calidad de audio, porque en las radios, si veían que llevaba el sello de Cielo Producciones, no te hacían ninguna pregunta, te aceptaban la música porque ellos sabían la calidad del audio de la producción. Entonces fuimos caminando por la fe y hablamos con Ander y dijimos, bueno, mira, yo sé que esto es de Dios, así que entrémosle. Obviamente, detrás de todos los movimientos que nosotros hacíamos, estaba la parte espiritual, y aquí es donde también entra la situación de que, como la Biblia dice, que la fe sin obras es muerta. O sea, por un lado teníamos la fe, le Amén. clamábamos al Señor, orábamos, pero por otro lado también estábamos buscando la manera de cómo sacar adelante este proyecto. Terminando el proyecto, gracias a Dios, logramos terminar el proyecto. Y aquí viene otra cuestión muy interesante que a mí me gusta contarlo como testimonio, para que la gente que está deseando o soñando más bien grabar o cualquier tipo de proyecto, tal vez un libro, etcétera, sepan que todo en la vida de un cristiano, de un hijo de Dios, todo se mueve por medio de la fe en Dios, por medio de la fe en Cristo Jesús. Y recuerdo que sacamos el disco, los mandamos a reproducir a Estados Unidos, nos vinieron los discos, y ahora el reto era la promoción. Esa es otra cuestión, ya promoverlo, salir a las iglesias, buscar espacio. Y me recuerdo que lanzamos la primera canción, que se llama Eres para mí. Esa canción logró una aceptación que realmente nosotros no nos imaginábamos. Había muchas personas que nos daban testimonio y que pensaban que ni siquiera era música de acá, de El Salvador, por la calidad de audio, por etcétera, los arreglos y todo. Entonces sacamos esa canción, se logró posicionar en primeros lugares en las radios, y gracias a Dios eso nos fue abriendo puertas. Pero quiero contarte rápido una anécdota, que fue la primera vez que íbamos a presentar el disco en vivo. La primera vez que lo íbamos a presentar en vivo, lo íbamos a presentar en la iglesia de Lim, a la cual pertenecía. Recuerdo que ya no teníamos absolutamente nada de dinero, ni un tan solo dólar en la bolsa, porque todo lo habíamos invertido. Y me recuerdo que en la iglesia en ese entonces no había un buen equipo de sonido, y nosotros íbamos buscando siempre la excelencia. Entonces hablamos con un amigo de nosotros, el Chino, le decimos, para que nos rentara un sonido muy profesional. Y le dijimos, mira, necesitamos saber cuánto cobras por ponernos audio para presentar nuestro disco. Eso va a ser un día domingo, son 4 cultos, y solo vamos a cantar de 2 a 3 canciones por culto, nada más. O sea, no era que íbamos a tener todo el tiempo de alabanza, sino que solamente eran de 2 a 3 canciones por culto. Entonces viene este hermano y nos dice, bueno, por ser ustedes, porque ya los he conocido, etcétera, les voy a cobrar tanto. O sea, era una cantidad eran $600 solo por el día domingo, por los 4 cultos. Íbamos a cantar 3 canciones a lo mucho en cada culto. Tremenda Entonces, bendición, va. sí, entonces era bien. Me recuerdo que Adner era el que estaba hablando con él, y cuando el Chino le da la cantidad que le iba a cobrar, Adner se queda así como en shock, se baja el teléfono, lo tapa y dice, demasiado caro. Y me dice, bueno, yo le digo, ¿y cuánto? $600, no tenemos nada. Y en ese momento hice algo en fe. Le dije, dame el teléfono.
Agarré el teléfono y le dije, ¿cómo estás, Chino? $600 son. Sí, 600, me dijo. Ok, el domingo tal, a las tales horas, ya tiene que estar instalado aquí el sonido, porque el culto, el primero empieza a las 9 de la mañana, así es que a las 8 por lo menos ya tiene que estar todo instalado para hacer las pruebas una hora antes de que empiece el culto. Así que así quedamos, le dije, ¡pum! Y le colgué. Y en ese momento Ander me dice, ¿que acaso vos tenés dinero? Yo dije, no, no tengo dinero. ¿Y cómo vamos a hacer para poder pagar esto? Me dice. Y le digo yo, ese día domingo vamos a vender tantos discos que nos ayude o que nos alcance para pagar el alquiler del sonido. Y como solo éramos 2 integrantes, tuvimos que contratar a amigos, un batero y un guitarrista para que nos apoyaran para poder promocionar el disco. Estos amigos no nos pidieron una cantidad específica, pero obviamente sí, nosotros les íbamos a honrar con una ofrenda. Entonces se llegó el día, mi hermano, llegaron, yo bastante nervioso desde un inicio porque realmente, ¿cómo íbamos a hacer para pagar $600 al terminar el día domingo? Yo había creído en Dios, yo le había creído a Dios que ese día íbamos a vender lo suficiente para poder pagar el alquiler del disco, pero en lo humano yo sentía temor, me sentía un poco preocupado. ¿Y qué era lo que yo hacía? Subíamos, nos presentaban, subíamos, presentábamos 3 canciones y al terminar la participación yo me bajaba y me iba para un cuarto yo solo a doblar rodillas y a decirle, Señor, que la gente haya sido edificada, que haya sido bendecida y que cuando salgan compren un disco, por favor, y a rogarle al Señor. Eso fue en los 4 cultos. En los 4 cultos hice lo mismo. Entonces, al terminar el último culto ese día domingo a las 8 de la noche, recuerdo que habían 2 hermanas que nos estaban ayudando a vender discos ahí. Y recuerdo que yo le dije, me acerqué a la mesita donde teníamos los discos y unos artículos ahí de la banda y le dije, hermanita, hay que contar el dinero, le dije yo, porque hay que pagar el sonido. Vaya, hermano, me dijo, y empezó. Yo me hice a un lado, el Adner por otro lado, y vos orando también. serio, sí, helado y todo, yo un poco nervioso y todo, pero yo le dije en ese momento, Señor, los que confían en ti jamás serán avergonzados. Amén, así es. Y esto es algo que viene de ti, este es un proyecto tuyo. Y con esto que va a ocurrir hoy, nos lo vas a confirmar. Cuando de repente la hermana me dice, Antonio, venga, dígame, aquí están, me dijo, los $600 para el sonido. Cuando me dijo eso, yo te volvió el alma. Sí, y quería gritar totalmente. Y entonces le digo yo, qué bendición, en serio, sí. Ok, entonces voy a ir a pagar esto. Solamente eso salió, ¿verdad? No hemos terminado de contar, me dijo. Imagínate. Entonces me fui directamente, le pagué al del sonido. Cuando regresé, hermano, y estas cifras te las estoy mencionando con toda libertad porque lo hablo abiertamente porque es para mí un testimonio que yo puedo contar. Está de más decir que la gloria es del Señor, si eso ya lo sabemos nosotros. Pero mira, no sé si puedes hacer una pausa ahí. ¿Por qué te digo esto yo? Y también hay que remarcarlo mucho porque siempre hay personas que son detractores, ¿va? Que pueden decir, ¿y por qué van a vender los discos? ¿Y por qué van a cobrar? ¿Y por qué? Y comienzan el montón de interrogantes, pero se les olvida que nada en esta vida es de gratis. Correcto. Y entre mejor sea la excelencia, pues más carito va a costar. Y yo no entiendo por qué la gente quiere comparar muchas veces lo que sucede dentro de la iglesia y no compara con el mundo, porque en el mundo cada vez que se presenta un disco no es una inversión de $1,000, de $2,000, a veces son cientos de miles de dólares, porque los grupos a veces son patrocinados por grandes disqueras y tal vez lo que ellos promueven no va a dar vida
como lo da algo que viene de parte del Señor. Y a veces correcto. hasta la iglesia cae en el error de tener hasta cierta mezquinidad, de que critican, por ejemplo, pudo haberte dicho alguien, mira, pero la iglesia no te iba a dar ofrenda, pero mira, ustedes no iban a cobrar porque la gente entrara, o sea, y es bueno que hayas contado todo esto, ¿sabes por qué? Porque hay jóvenes que quizás piensan que su sueño se va a realizar confiando en otros, cuando en Sí, realidad los sueños se realizan, como tú dices, va, por la fe. No hay nada en esta vida que no se mueva si no es a través de la fe. Y me gusta que hayas exactamente. dado cantidad, porque quiere decir que lo que la Biblia dice es muy, pero muy cierto cuando el Señor dice que Él nos dará mucho más sobreabundantemente de lo que nosotros entendemos o pedimos. Tú Claro, pedías en el cuarto y le decías al Señor, quiero pagar los aparatos, pero Dios te sorprendió dándote más de lo que necesitabas. claro. Y lo que Agner sentía es normal, todos tenemos temor. La Todos, cuestión es que no todos. vamos a dejar que el temor nos paralice, ¿va? Entonces, me gusta Exactamente. que hayas remarcado eso y de verdad creo que eso va a edificar a muchas personas. Sí, Dale. no, definitivamente que sí. Bueno, para no alargarlo, realmente ese día vendimos más de $1,000 solo en disco, Ujú. en un solo domingo, Qué en bendición, un va. solo domingo. Entonces, lo demás sirvió para honrar a las personas que nos habían apoyado, los otros músicos. Eh, y claro, esta era una cuestión de que sí hay gente que siempre te señala, que siempre te va a juzgar. Incluso hubo gente que dijo que las canciones que habíamos sacado quizás ni siquiera eran para Dios, que quizás eran para algunas chicas, etcétera, que a veces las formas de vestir, etcétera. Tantas cosas que la religión te impone, ¿no? Y entonces, pero el Señor fue tan fiel y Ujú. fue tan maravilloso que premió la confianza que nosotros pusimos en Él, porque la Biblia dice que Él es galardonador Sí, amén. de los que le piden, pero de los que le piden con fe. Ujú. Él premia la fe. Y por esa razón yo hablo mucho de fe porque he tenido experiencias en las que Dios me ha mostrado realmente su fidelidad y su poder cuando nosotros actuamos en fe. De hecho, Jesús en su ministerio, a las personas a la mayor parte de personas que sanó, que hizo milagros, les decía, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha salvado. No descreditándose él, sino haciendo resaltar que la fe de ellos en él Ujú. era lo que había producido un milagro en la vida de cada uno de ellos. De ahí para acá, bueno, ese día confirmamos lo que en algún momento quizás como humanos entró en duda. ¿Será que esto es de Dios? ¿Será que no es de Dios? ¿Será que lo que la gente está diciendo es verdad? Pero si te enfocas en lo que la gente dice, nunca vas a avanzar. Así Si te es. enfocas en lo que la gente te señala, nunca vas a avanzar. Y luego aprendimos que si la gente está hablando es porque algo bueno estamos haciendo. Por lo general, la mayoría de las personas que hablan son las que no hacen nada, las que no se mueven, Correcto. las que no se preocupan por realizar ningún proyecto, que se quedan en ideas. Entonces yo siento que a las personas que están soñando con grabar un disco, no se enfoquen en los obstáculos. No hay que Ujú. enfocarse en los obstáculos, porque si nosotros vemos que la cantidad de dinero es quizá para muchos exorbitante, eh, si nos enfocamos en eso, entonces no vamos a hacer nada. Pero si nos enfocamos en que el Dios que yo tengo, a quien yo amo, a quien yo sirvo, es el dueño del oro y de la plata, Él se va a encargar de darme lo que necesito para poder realizar mi proyecto. Sí. Y fue así como hemos venido todo este tiempo y Dios nos ha venido trayendo en procesos bien bonitos, bien especiales, como banda. Hemos tenido en este tiempo, no sé si me voy adelantando a lo que tú tienes programado, pero hemos tenido en este tiempo
un espacio para poder realizar cada integrante sus proyectos. Por ejemplo, Jonathan Tamacas, que es el batero, él está en Sonsonate, él está pastoreando con su papá y también está grabando música. Adner, por lo consiguiente, también está sirviendo en la iglesia y está sirviendo en otros ministerios, bendiciendo a personas, sobre todo en este tiempo que hay tanta necesidad en las calles. Igual, todos los demás integrantes están enfocados en proyectos personales y yo considero que Acceso, la banda ha sido un ministerio que ha procreado otros ministerios, ha Sí, sido amén. como un semillero, ¿verdad? Y han nacido ministerios de la banda. Entonces, por esas razones de que, aunque por el momento no hemos estado activos en el sentido de seguir haciendo música, no quiere decir que nos seguimos como grupo, sino que donde nos requieren, pues nosotros vamos. Tenemos pensado realizar, sacar un disco. Eh, lo habíamos pensado hacer para este año porque estamos cumpliendo ya una década. Bueno, el año anterior lo cumplimos y queríamos sacar ya este disco y armar una gira como ya de la década de la banda, pero pues por obvias razones no se pudo Ujú. hacer nada para este año. Si Dios nos permite, pues saliendo de esta situación el año que viene, con la ayuda de Dios, podemos hacerlo. Sin embargo, mi hermano, estamos sirviéndole al Señor, estamos trabajando para Dios y yo quiero aprovechar para motivar a todos aquellos que están soñando hacer algo con Dios, hacer algo de Dios, un disco, música, libros, algún ministerio, que, que pongas siempre la mirada en el Señor, que le creas a Dios es importante y que te fajes trabajando para lo que quieres Amén. alcanzar, porque Dios eso lo premia. Y fíjate que es importante lo que mencionas porque, ¿cómo te diría? La gente puede ver ahora, por decirte así, va, puede ver Acceso o puede ver Antonio Sánchez ya después de una década y decir el Señor lo ha bendecido, el Señor lo ha respaldado, pero esa historia que contaste es como decir, bueno, me gustaría que después de esto que te estoy comentando, comentaras la sensación. A mí en lo personal me ha pasado, cada vez que Dios ha respondido a un reto de fe que Él mismo me trazó, yo siento que mi fe se agigantó y digo, si pude creer por esto, puedo creer por cosas mayores. Y me Claro, imagino que en ese momento Agner dice, hey, $600, muy caro y vos actuando en fe, no, hombre, démosle, pero de seguro las piernas te temblaban porque es normal claro, tener miedo. Pero cuando claro. la hermana dice, hermano, aquí hay $600 y vos creíste que hasta allí llegó y ella te dice, no, todavía tenemos que seguir contando, en ese momento tu fe se eleva, tu fe crece, Claro. tu fe se desarrolla y tú puedes decir, si Dios me respaldó cuando empezaba todo, ¿cómo no me va a respaldar después de varias victorias? Porque Claro, una victoria te lleva a otra y a veces los fracasos también te llevan a mayores victorias. por Entonces, supuesto. me imagino que Claro, no. eso desarrolló tu fe y me imagino que en el camino también hubieron derrotas. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, algo que vale la pena mencionar es de que antes de iniciar ese proyecto, habíamos buscado otro estudio que nos cobraba más barato. Era algo ni siquiera tan significativo, pero tú sabes que nuestra cultura es así, que si en la otra tienda dan 5 centavos o 3 centavos más barato algo, Vas a la otra obviamente tienda. te vas a la otra tienda. Entonces, nosotros fuimos ahí, pagamos una cantidad de dinero que me recuerdo que fueron como $1,500 y nosotros llevábamos los demos, las ideas de las canciones como las queríamos, les explicamos al arreglista y toda la situación. Cuando ya nos terminaron la primera canción y la escuchamos, no nos gustó, no nos gustó el trabajo. Y entonces le dijimos, mira, aquí tendría que ser esto y lo otro. Ok, vengan la otra semana, ya vamos a tratar de arreglarlo. Llegamos la otra semana, no nos gustó.
Entonces el tipo del estudio se molestó porque pues no nos había gustado, pero y yo le dije, no es, yo no creo que te estés molestando si te estamos pagando el trabajo y es simplemente de captar la idea que te estamos dando, porque para que te hagas una idea de la situación, sonaba mejor y era mejor la idea que nosotros habíamos llevado El con una demo. simple guitarra y la voz, el demo, que la canción que ya habían hecho terminada. Entonces se molestó el tipo, entonces dije yo, miren, vamos a hacer una cosa. Nos habían hecho 2 canciones, faltaban 3, quiero ver, 4. Y nos dice el tipo, no, miren, lo que vamos a hacer es de que les voy a entregar estas 2 canciones. Dije, no, no, o sea, ¿para qué nos vas a entregar esas canciones si no las vamos a ocupar? Para no hacerte largo el cuento, terminamos saliéndonos de ahí, dejando perdido $1,500. Se quedó perdido eso. No te quiso O sea, reintegrar. no quiso reintegrarlo. Se quedó perdido esto y luego fuimos a parar a Cielo Producciones. Y aquí viene un dato que yo quisiera también aconsejar a los jóvenes, porque Ujú. antes de nosotros buscar un estudio de grabación, habíamos hablado con nuestro pastor en ese Sí, sí. momento y le habíamos preguntado como consejo dónde pudiéramos ir a grabar. Y él nos había aconsejado ir a Cielo Producciones. Y Y ustedes fueron a nosotros, otro. y nosotros fuimos a otro. Entonces, qué importante se vuelve también el hecho de seguir el consejo de nuestros pastores, que son hombres que Dios pone, Sí, son sí. hombres que Dios, siervos de Dios que el Señor usa y con la sabiduría de Dios ellos te pueden aconsejar y a veces nosotros por buscar nuestra conveniencia terminamos perdiendo y terminó saliendo más caro. Eso fue una cosa. Otra cosa también es de que pasamos situaciones, bueno, derrotas, porque para mí eran derrotas cuando íbamos a lugares en donde quizá la gente no aceptaba la música de nosotros. Ujú. También significó derrotas el hecho de que llegábamos a algunas radios y por el tipo de música que ni siquiera era una música, no era un rock pesado, sino que era, nosotros realmente nunca nos sentamos en un estilo, en un género específico. Fuimos bastante versátiles. Por ejemplo, Por la Bondad es una canción con un Ujú. sonido muy latino. Eres para mí es una canción, una balada, una pop balada. Tenemos canciones rock alternativo, no es pesado. Entonces habíamos hecho una serie de mezclas, pero había lugares o radios en donde llegábamos, nos miraban y nos cerraban la puerta, a pesar de que íbamos de Cielo Producciones. O sea, Ujú. no les importaba, simplemente no nos tomaban como muy en serio, no sé si nos veíamos muy demasiado jovencitos o qué sé yo, pero la verdad es de que ese tipo de cosas fueron muy, muy complicadas en el camino, muy complicadas. Sí, como en realidad a veces hay gente que valora, por ejemplo, tu edad, si estás casado o no estás casado, o sea, por el Sí, mismo legalismo que se traía, ¿verdad? sí, sí, Muchas veces, correcto. si vos te acordás, cuando yo le empecé a servir al Señor, que era mucho más atrás, ¿verdad? La Sí, primera cosa que te calificaban era si eras casado. Si eras casado o claro, no eras casado, eso tenía más peso muchas veces que la autoridad o el respaldo que Dios te daba, ¿va? por Entonces, supuesto. en ese tiempo estaba joven seguramente y aún no estás, pero en ese tiempo pues se notaba más la juventud, ¿va? Pero yo siento que todo eso produce algo en nosotros, brother, y te Claro. digo, se ha visto en cada producción. A mí de plano hubieron alabanzas que yo las escuché después de que comenzaste a pastorear y ya me costó un poco más seguirte la pista, pero yo de repente escuchaba una alabanza y decía, qué bonita esa alabanza, ¿va? Y cuando la Ujú. buscaba, me daba cuenta y decía, ah, Antonio, hey, qué chiva la alabanza que escribió aquel, va, porque de primero las escuchaba y a veces no me fijaba ni de quién eran, va. Ajá, Entonces, o a veces las oía en la gospel, o a veces las oía en la Savage y cosas así, va. No es para sí, hacerles propaganda, sino que porque estamos hablando del tema, va. Entonces, y de repente oía que decía el locutor, el hermano Antonio Sánchez, acceso, y realmente me sorprendía, pues,
Y te digo, o sea, yo creo que Dios no mira la nacionalidad, que Dios no mira la edad, que Dios no mira cosas que los seres humanos tenemos muchas veces, ¿va? Porque aún en el Claro, ministerio vos habrás visto eso. Muchas veces hay ministerios que te tratan de acuerdo a la nacionalidad de donde vas. Y eso creo que es triste. un error. Porque me imagino Sí, que el Señor ya te permitió ir a varias naciones y sí, quizás te claro, ha tocado coincidir con algunos grupos que tal vez solo por su nación les da más, como más bagaje, ¿va? Y claro, podría decir que nosotros los ministerios tenemos que aprender esa parte, a valorar por el respaldo del Señor, ¿va? Más que por las circunstancias. por supuesto, por supuesto. Eso es real, eso es real. ¿Y en qué países, por ejemplo, para que los hermanos pudieran ir, Dios te ha dado la oportunidad de estar ministrando? Bueno, de todo Centroamérica hemos estado, solo en el que no hemos estado es en Panamá, Ujú, el único país de Centroamérica que no hemos visitado. Este, hemos tenido, por el momento hemos tenido invitaciones. Hubo un tiempo que sí tuvimos una serie de invitaciones bastante fuertes de Estados Unidos, ujú. pero el problema de esto es de que la visa, ¿va? Entonces Ujú. fuimos a pedirlas No las y dieron. no las daban, entonces era ha sido bien complicado. Sin embargo, hemos estado digámoslo de esta manera, en Centroamérica y ha sido de mucha bendición el poder llegar a países en donde uno no se imagina que su música suena y que en las radios toma posiciones en los primeros lugares. Ujú, Eso es increíble. Y a veces uno no lo piensa, porque ayer, por ejemplo, estaba en un live con un amigo, Jorge Castro se llama, y había una pregunta, era un conversatorio ajá, similar al que tenemos hoy, en donde también estuvimos adorando un ratito, pero había una pregunta que hizo alguien que estaba viendo el en vivo y la pregunta fue, eh, ¿qué busca Dios de un escritor? ujú. ¿Qué busca Dios de un escritor? Y entonces le dije yo, muy interesante tu pregunta y voy a responderte a lo que yo considero que Dios busca de mí. Y yo creo que lo que Dios busca es lo genuino, la sinceridad y hay una intención. Por ejemplo, todas las canciones que Dios me ha permitido escribir, nunca las he escrito pensando en que si le va a gustar a la gente o no le va a gustar a la gente. Porque yo Ujú, tengo que entender que yo no hago nada para ser aprobado por los hombres, sino que voy a buscar siempre ser aprobado por Dios en primer lugar y que ujú, lo que yo voy a escribir se lo estoy escribiendo a Dios y lo que yo voy a cantar se lo voy a cantar a Dios. Cuando mi intención es esa, entonces la promoción por parte del Espíritu Santo de tu ministerio está ya asegurada. sí, sí. Entonces, este sería como otro consejo para las personas que están soñando hacer algo con el Ministerio de Alabanza. Nunca se tiene que hacer ni por ganar popularidad o fama, nunca se tiene que hacer ni por dinero, mucho menos. De hecho, les recalco, nadie se ha hecho millonario en El Salvador de cantar. Eh, no se hace por poder satisfacer el gusto musical de una persona, ni siquiera muchas veces se hace por satisfacer el gusto propio, que Ujú, hay canciones que las haces en algún género que tal vez como que no mucho te gusta el género musical, pero la haces. Entonces yo le respondí a esta persona, es lo genuino. Por ejemplo, hay una canción que escribí en el 2013 y que salió en el 2014, que esa quizás ha sido una de las más importantes que he escrito y que ha ujú. bendecido a muchas personas, que se llama Lejos de ti.
Ujú. Este tema yo lo escribí precisamente después de que escuché una predicación de un pastor y él predicó en el Evangelio de Juan capítulo 15 verso 5 en sus últimas frases que dice, separados de mí nada podéis hacer. Sí, sí. Me vine a la casa, agarré la guitarra, agarré el papel, lápiz y comencé a pensar y dije, bueno, la Biblia dice que nada somos sin él, separados de él, nada, pero quisiera pensar en algunos elementos que pudieran hacerme entender lo que yo pudiera hacer sin el Señor y comencé a escribir y escribir, pero nunca lo hice pensando que, esta canción quizás va a pegar en otro país, va a estar en primeros lugares, le va a gustar a la gente, nos vamos a hacer famosos. Yo nunca lo he hecho de esa manera. Siempre se lo he escrito al Señor, se lo Ujú. canto al Señor en primer lugar y mis conciertos son siempre las primeras canciones o las primeras veces que canto, las canciones que escribo, mis primeros conciertos siempre son en la intimidad con Dios, Sí, sí. siempre son en la intimidad con Dios. Y es algo que yo he aprendido y gracias al Señor, pues Ujú. se ha logrado el objetivo. Entonces, lo que Dios busca, no solamente de un escritor de canciones, sino de un pastor, de un evangelista, de un músico, de cualquier cosa en la que le sirvas al Señor, lo que Dios busca es la genuinidad, es lo genuino, es la sinceridad y la integridad con la que puedes hacer Sí, sí. las cosas y servirle al Señor, ¿no? No, y eso es bien, bien, bien especial, va, porque fíjate que lo que acabas de mencionar, creo que muchos lo deberían de meditar, va. En la Biblia dice, ¿qué es lo que, la propia pregunta hubiera sido, según la Biblia, qué es lo que busca Dios de un adorador? Porque en la manera Sí, que lo expresaste, la persona te lo dijo como un escritor, pero tú lo entiendes y sabes que tú, antes que ser un escritor, que ser un compositor, tú eres un hijo de Dios, un adorador. Entonces, tu exacto, relación en lo secreto es lo que te dará el éxito en público, ¿va? Y eso es lo que tú has estado mencionando y creo que es un buen consejo para las personas que pues están escuchando o que después escucharán este video, ¿va? Que de hecho te claro. digo, yo soy el primer sorprendido de las historias que me estás contando porque no había escuchado esas historias de primera mano, ¿va? Y te digo, cuando hablas de ese dinero que se perdió, o sea, la gente cree que el ministerio todo es color de rosa, ¿va? Cuando en verdad Sí, hay que pasar pruebas, hay que ser probado, sí. si de Se verdad es paga un precio, genuino. Ujú. se paga un precio, definitivamente se paga un precio, claro. Dios siempre tiene algo que va haciendo en cada uno de nosotros, ¿verdad? Y me sorprende de verdad, Antonio, lo que Dios ha hecho en tu vida. Me Amén, sorprende lo que Dios ha hecho con Acceso y cada uno de los chicos que lo componen. Y me amén. gustaría saber algo más adelante de tu vida, porque me imagino que ahí comenzó el proceso de los discos y todo. Pero me acuerdo que Antonio, cuando empezó Acceso, era Antonio Sánchez nomás. De repente en el camino vi una historia que estabas enamorado y dije yo, ya empezó aquel, ya al ratito vamos a ver la noticia que se casó, dije yo. Ya lo perdimos. Ajá. No tanto así, va, pero, o sea, de repente llega una etapa diferente a tu vida, va. Entonces, porque, por ejemplo, ahora eres pastor, eres esposo, eres padre, que ya sé que tienes también descendencia, entonces cada una de esas facetas se vuelve en una etapa diferente de nuestra vida, va. Entonces, tal vez Sí, que compartieras un poco cómo comenzó tu historia de amor. bueno, fíjate que la historia de nosotros es muy especial porque ella me conoció a mí en un concierto, Ujú. pero realmente yo no la, no la conocía, ahí no me fijé, no sabía quién era, Ujú. pero comenzamos una amistad a través de una conexión con unas personas para poder estar en la iglesia de mi esposa. Sí, sí. Y bueno, ella me pidió unas letras de una canción para un drama que iban a hacer. Dice que yo me tardé como una semana para mandarle la letra de la canción. No Y estabas claro, muy yo le en digo, cuenta.
No, yo le digo, no, es que uno tiene que ser difícil también. Ajá. No solo ellas Pero pueden darse ese gusto. ¿Va? sí, sí. Entonces, así fue como inició una bonita amistad. Eh, Me gustó su forma de ser, me gustó la forma en la que se expresaba del Señor. Yo creo que yo estaba en una etapa en la que yo había tenido experiencias en el área sentimental muy difíciles, muy Sí, duras, sí, y yo sentía que como que esa área era una de las que me faltaba como estar firme en ese aspecto, ujú. no porque, no porque yo fallara a cada momento, sino porque me había ido mal en las relaciones que, que había pasado. Y ha de ser bien Pero, difícil, espérame, te quiero hacer una pausa ahí, disculpa que te interrumpa. Ha de ok, ser bien difícil compaginar el estilo de vida de una persona que tiene que estar viajando, que tiene que estar yendo a diferentes iglesias, y me imagino que quizás eso era lo que afectaba a tus antiguas relaciones. yo creo que sí, no había realmente llegado la persona Ujú. que, como tú dices, iba a compaginar y que iba a entender, y que en lugar de ser para ella como un obstáculo en nuestra relación, iba a ser como un apoyo Sí, sí. eh, para el ministerio. Entonces, eh, me gustó eso, me comenzó a enamorar eso de ella, Ujú. y comenzamos una bonita amistad, comenzamos luego a salir, nos conocimos, pasamos más o menos unos 6 meses conociéndonos como amigos y todo. Luego nos hicimos novios, Sí, sí. pasamos 2 años de noviazgo, y a los 2 años pues le pedí que fuera mi esposa. Nos casamos, ya tenemos 2 años de casados, y tenemos ya una preciosa princesa de 9 meses, y es algo muy especial que Dios me ha permitido vivir en todo este tiempo. Créeme que ha sido una experiencia totalmente impresionante, te cambia la vida. Sí, sí. Recuerdo el día que me dio la noticia que estábamos esperando a nuestra Ujú. princesa, fue un día inolvidable, un día muy especial. No puedo olvidar incluso el día que ella nació, cuando me la dieron por primera vez. Ujú. Y Dios siempre me ha hablado, o por lo menos he tratado de estar sensible a la voz de Dios en muchas cosas que pasan en mi diario vivir, Ujú. porque por ejemplo, cuando yo tomé a mi hija la primera vez y la cargué en mis brazos, el Señor me habló y me dijo, el mismo amor que estás sintiendo hacia ella y el mismo cuidado de no dañarle Ujú. es el mismo amor, o quizás más intenso, que yo siento por ti. Ujú. El Señor me habló en ese momento y me dijo, ese mismo amor que sientes por tu hija, el mismo amor que yo siento para ti como mi hijo, el mismo cuidado que tienes por tu hija, el mismo cuidado que yo tengo para ti Sí, como sí. hijo mío. Y es algo que me marcó tanto. Eh, Aquí me estoy adelantando a la parte ministerial, porque cuando estábamos de novios, quizás unos 6 meses antes de que nos casáramos, si no mal recuerdo, fue que empezamos con el ministerio. Ujú. Es decir, iniciamos el ministerio, pero todavía éramos novios, no estábamos Sí, sí. casados, y así iniciamos el ministerio. El ministerio, el llamado de Dios venía desde hace ratos, hace Ujú. años. A mí me dieron una palabra del Señor, pero, pero yo he sido siempre una persona que no me gusta adelantarme, Sí, sino sí. que siempre me gusta estar en los tiempos de Dios, porque al final entendemos que los tiempos de Dios son perfectos. Ujú. Eh, Había tenido muchas oportunidades para poder salirme de la iglesia donde estaba. Yo tenía mi privilegio, estaba muy bien ubicado, era líder de alabanza en la iglesia, tenía a cargo toda la alabanza, eran que 10 grupos en la iglesia, tenía todos a cargo, y era algo
muy especial el trabajo que hacíamos. Ujú. Pero todo surgió porque había una familia que dejó de ir a una iglesia Sí, sí. y en ese momento pues esta familia no quería ir a ninguna iglesia. Entonces yo les dije, miren, por cuidar su vida espiritual lo que vamos a hacer es que vamos a comenzar a reunirnos. Aquí hagamos reuniones. Y me decían, sí, pero que no sea de la iglesia de usted. No, 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 algo muy aparte. Y Ujú. comenzamos así, comenzamos a reunirnos. Yo hablé con mi pastor y le dije esto y esto estamos haciendo. Yo no sé, le dije, yo estoy un poco confundido porque muchos amigos pastores me han hablado esto y gente profeta me han dado esta palabra y yo estoy un poco confundido no porque no le crea al Señor, sino que porque es algo, mi hermano José, Una que yo decisión realmente, trascendental. sí, pero yo siempre quedo este testimonio, antes, antes le digo a la gente lo siguiente, no es malo anhelar el pastorado. Sí. Bueno, la Biblia dice que el que desea el obispado, buena cosa Ujú. desea, pero yo no lo pedí nunca, Sí, sí. Como todos. nunca, ni nunca lo deseé, ni nunca lo he anhelado, Sí, sí. nunca lo busqué, ¿verdad? Entonces, fue algo que Dios quiso dármelo y lo que yo hice fue obedecerle simplemente. Ujú. Ahora, no es que yo lo diga porque me queje, ¿verdad? Que tenga algo que Dios, no, que Dios me dio y yo no lo quiero. O sea, absolutamente no. O sea, todo lo que Dios me ha dado, he tratado de administrarlo de la mejor manera y servirle al Señor lo mejor que pueda. Sí, sí. Entonces comenzamos y el pastor me dijo, mire hermano, dele, me dijo, si es de Dios, lo que es de Dios camina, avanza, prospera, prevalece. Pero si no, me dijo, aquí están las puertas abiertas y esta es su casa. Ok, le dije. Pero yo no contento o no satisfecho todavía, le dije, Señor, mira, yo no tengo herramientas para hacerlo. Sí tenía ya un garage de una casa que era donde estábamos reuniéndonos. Ahí cabían quizás unas 25 personas máximo. Y le dije, pero no tengo micrófono, no tengo equipo, no tengo instrumentos. Y en esa semana, un hermano que me invitó a cantar a una iglesia en el Congo, me dice, hermano, fíjese que yo tengo un equipo de sonido y no lo ocupo. Y usted no lo ocupa cada vez que va a cantar. Yo le dije, mire, por lo general en las iglesias están los equipos de sonido y ahí siempre utilizamos esos, no lo ocupo, pero y le expliqué la situación en la que estaba y cuando le expliqué esta situación, el hermano me dijo, no hombre, llévese el equipo de sonido, llévese la consola, llévese la bocina, llévese esto, y se lo regalo. Y fue increíble porque yo ahí me quedé sorprendido, ¿Cómo te porque jalaba, yo, va? exacto. Entonces, fui a traerlo, lo llevé. Luego le dije al señor, pero no tengo micrófono, voy a ir a comprar uno. Cuando iba a ir a comprar uno, me encuentro un hermano que justamente me estaba regalando un micrófono. Imagínate cómo va la cosa. Ujú. Luego, a la, como a los 15 días, yo estaba dando clases de música en una iglesia en San Isidro y Salco, en la hacienda, allá por vía Cerro Verde. Y fui y ese día un hermano me dijo, mira, estoy vendiendo la batería y estoy vendiendo esta guitarra, quiero tanto por las dos cosas, no sabes si hay alguien interesado. Y le dije yo, fíjate que a mí me interesa, pero honestamente ahorita no te lo puedo dar el dinero de solo porque yo estoy en esto y estoy haciendo esto y estoy armando esto. Y me dijo, llévatelo, que te lo regalo. Y me lo regaló. Tremendo, va, porque supuestamente venderlo quería. Sí, y me regala la batería, me regala la guitarra. Entonces solo compramos el piano, compramos el bajo, compramos algunos amplificadores, pero, o sea, ya en ese momento yo sí dije, no, y Señor bendito, yo pensé que nadie me iba a regalar nada y pensé que con eso iba a ser una señal de que no era esta el camino, el ministerio, pero Dios me fue hasta con esos pequeños detalles reconfirmándome a lo que Él me estaba llamando. Entonces comenzamos la obra
sea, prácticamente Luego, ahí fue tu primer matrimonio, digamos. sí, exactamente, exactamente. Comenzamos la obra con mi esposa, éramos novios, comenzamos la obra, pero también queríamos solidificar el ministerio, también uniendo nuestras vidas en matrimonio para tener dar un mejor testimonio, ¿verdad? Y no dejar eh, lugar a nada, es decir, curarnos en salud, Sí, porque básicamente, y pueden fortalecer. surgir dudas entre gente, ¿va? Claro, entonces fortalecimos el ministerio con eso y fue una boda muy especial. Eh, Nos casamos un 14 de febrero, hace 2 años, por lo civil, y el 17 de febrero nos casamos en la ceremonia religiosa, una ceremonia muy especial. Nos tocó invitar a toda la iglesia, Ujú. aunque en ese momentito, en ese ratito, eran menos miembros que los que ahora tenemos, pero todo ha sido de mucha bendición, a pesar de que también ha sido un tiempo en el que el enemigo ataca. Sí, Los sí, pastores somos personas doblemente atacados. Los pastores somos personas doblemente atacados. Somos un blanco para Satanás y nos está bombardeando todos los días muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. sí, Pero hemos logrado salir en victoria y hemos estado en victoria porque creemos que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. así es. Entonces fue así como iniciamos ya hace, bueno, este año, en 4 años ya, de Comunidad Cristiana Shalom, se llama la congregación. Sí, sí. Estamos ahí pastoreando y gracias a Dios, pues, Él nos permite servirle ahí en ese lugar y hemos ido caminando en base a lo que Dios nos ha ido diciendo y caminando siempre en fe definitivamente. Sí, sí. Y mira, cuando, digamos, pasa así, que te digo que era el primer matrimonio, si, por ejemplo, te hicieran la pregunta, ¿por qué te casaste? ¿Qué responderías? Mira, Aparte del amor, aquí, va, que es lógico. ¿ah? Aparte del amor, que es lógico, te digo. Sí, no, claro. Yo creo que la mayoría de nosotros tenemos como ese sueño. En lo personal, yo tenía el sueño de formar una familia Sí, sí. y de que juntos como familia pudiéramos servirle al Señor. Y ese sueño se Ujú. me ha cumplido, se me ha Sí, hecho sí. realidad, gracias a Dios. Eh, Me casé porque no soy eunuco y Pablo dice que es mejor casarse que andarse quemando. Correcto. No, y por eso te Práctica. hago, y por eso te hago esa pregunta, porque la gente cree que un ministro, porque está consagrado, porque sirve, no tiene una faceta de un área humana, ¿va? Claro, por supuesto. ¿No? Y lo que quisimos desde un inicio con mi esposa es honrar al Señor. Sí, sí. Eh, Nos pusimos reglas entre nosotros, es, por ejemplo, nunca estar solos, eh, ni en la casa de ella, ni en mi casa, Ujú. nunca, nunca estar solos. Si salíamos, pues salir a lugares públicos y de día. Entonces, son reglas que establecimos desde un inicio, tal vez no porque en lo humano no quisiéramos haber estado solos, sino que porque queríamos honrar a Dios. Y Ujú. entonces a veces la santidad no depende de algo, no es algo místico, sino que es algo más práctico. Sí, Por sí. ejemplo, si hay alguien que es débil con la bebida, entonces deje de pasar cerca de la cantina, porque en una de esas se va a desviar y se va a ir a meter a la cantina. O sea, Ujú. si uno quiere guardarse en santidad y yo sé que pasar por la cantina me va a hacer debilitarme en mi fe, entonces mejor me voy por otro lado porque yo sé que eso me puede afectar Sí. en mi O relación tener, con o tener Dios. un amigo que toma, ¿va? Y de repente vos Exacto, tenés que cortar esa amistad también. exacto, sí. Es decir, uno tiene que pedirle al Señor mucha sabiduría y Él que bueno, pues en abundancia nos regala sabiduría. Entonces, así ha sido, hermano, esta historia y hemos estado sirviéndole al Señor. Nos casamos muy enamorados, seguimos muy enamorados, estamos disfrutando esta etapa como padres. Mi hija tiene 9 años perdón, nueve Nueve meses de meses. edad.
Creció 9 meses, rápido, dije. no, que rápido, o sea, 9 meses de edad. En septiembre cumple su primer añito. Sí, sí. eh, y o sea, es justamente como se la pedimos al Señor, porque le decía yo a mi esposa cuando estaba embarazada, yo no quiero que sea una niña tan quietecita, tan tranquilita, así que se ven que hasta se duermen así. Yo quiero que sea una niña despierta, porque eso también le va a ayudar para servirle al Señor. Y Ujú. hermano, el Señor nos respondió porque es una niña tremendamente inquieta y ella se despierta súper temprano, se duerme noches. Yeah. Tiene Es buena tremendo. energía. Sí, una buena energía, pero es una bendición muy grande. 9 meses y en septiembre cumple su primer añito. Estamos muy bendecidos y disfrutando esta etapa realmente. No, y es bien, todo lo que estás compartiendo creo que es muy, muy bendecido para personas que prácticamente inician su ministerio, ¿va? Porque imagínate, Claro, por lo menos yo en mi caso ya pasé varias de esas etapas, pero alguien que está joven necesita escuchar esos testimonios, porque sí, imagínate, has hablado del ministerio de la música, has hablado de iniciar el ministerio aún sin estar casado, cómo se pusieron las reglas en un noviazgo, pero cuando compartiste lo de la paternidad, creo que a todos los hombres nos ha pasado cuando nos pusieron a nuestro primer hijo en nuestros brazos, que el Señor nos ha ministrado a través de esa área. Bueno, no sé en sí, tu caso si tú creciste con tu papá, pero claro, sí, sí, muchos, como no crecimos con papá, como que eso sirvió para sanar esa área de nuestras vidas, ¿va? correcto, Yo creo que la mayoría de padres que de verdad saben ser padres, porque no es lo mismo saber ser hombre que ser padre, porque hombre cualquiera puede ser, va, pero padre, claro, muy pocos, porque si tú miras, muchos dejan abandonados a sus hijos. Y aún sí, la gente, cuando creció sin padre, muchas veces su relación se distorsiona con Dios porque Dios se revela como padre. correcto. Entonces, qué bendición oír todo eso de tu boca, siervo, y de verdad he visto Amén. tu caminar, he visto cómo la iglesia ha ido creciendo, fortaleciéndose. Ahorita, Sí, esto que ha sucedido nos ha costado un poco, ¿va? Tal vez para ir cerrando, nos puedes contar cómo el pastor de la iglesia Shalom lidia con esta cuarentena. pues este ha sido un año, nosotros al inicio lo declaramos, pudiéramos usar esa palabra como el año de la visión perfecta. Ujú, Yo soy muy poco como para poder decretar ese tipo de cosas, sin embargo, orando y pudiendo aplicar, siendo muy prácticos a lo del 2020, visión perfecta, sí, sí, al área espiritual y ministerial, sí, sí, le dije a la congregación, este año va a ser el año de la visión perfecta. sí, sí. Y así ha sido, porque cuando la visión no está perfecta, Ujú, hay que hacer correcciones. ujú, Y toda esta situación que estamos atravesando ha venido a hacernos reflexionar para corregir muchas cosas que habíamos estado haciendo muy mal ujú. y que nos afectaban en nuestra visión espiritual de quién es Dios, de quiénes somos nosotros, hacia dónde vamos, qué es lo Sí, que sí, viene. Y entonces creo que esta situación de pandemia vino a nivel ministerial a reconfirmarnos lo que al inicio del año, en enero, nosotros declaramos como el año de la visión perfecta, porque todo esto nos está corrigiendo para sí, que sí. podamos ver algo que habíamos como quizás perdido de vista, y es de que el inminente regreso de Jesús es algo que está muy pronto a suceder y quizás nosotros lo habíamos dejado de lado, lo habíamos olvidado, lo Ujú, habíamos, nos habíamos dedicado a predicar de otro tipo de cosas y habíamos pasado por alto el hecho que la misma Biblia dice que hay de aquel que tenga por tardanza su venida. O sea, sí, amén. entonces, como ministerio ha sido un tiempo muy especial. Ahora,
creo que a todos nos tomó por sorpresa esta situación y quizás no estábamos del todo preparados. Me refiero a herramientas, a quizás una falta de conocimiento en algunas cuestiones de tecnología, etcétera. Creo que nos tomó por sorpresa y en el camino tuvimos que irnos como reinventando para poder ver qué se hacía. Y la mayor preocupación, creo yo, que de todos los pastores, la preocupación en común es ¿y cómo vamos a mantener la iglesia? O sea, costaba tanto que la gente de manera presencial, con la oportunidad de estar presencial en un culto, costaba a veces que llegaran, y ahora que no se va a ir a nada, o sea, ¿qué va a pasar con la vida espiritual de estas personas? Entonces, creo que también nos reinventamos en eso y pudimos reorganizarnos para poder tratar la manera de estar al pendiente de la vida espiritual de la gente. Nosotros, desde que el presidente decretó distanciamiento social y que teníamos que estar en nuestras casas, nosotros comenzamos una jornada de oración que son transmisiones a través de Facebook todos los días a las 9 de la noche a través de la página de la iglesia. Y ya llevamos para 3 meses y hemos estado siempre en esta jornada. Sí, sí. Ahora, al principio fue como algo que algunos dijeron, pero 30 días, porque al principio lo llamamos como 30 días de oración, porque pensamos que iba a durar solamente esos 30 días. Ajá. Pero de pronto que se iban aumentando 15 días más, 15 días más, 15 días más. Ya perdimos la cuenta y se volvió una jornada intensa de oración, de reflexión de la palabra, todos los días a las 9 de la noche. Entonces, al principio quizá algunos dijeron, pero cree que, algunos incluso me dijeron, cree que se conecten todos los días y que estén ahí. Y yo les dije, miren, es algo que Dios me hizo sentir que hiciéramos. O sea, al final, yo creería que Él mismo se va a encargar de tocar las vidas para que estén pendientes. Y así ha sido, mi hermano. Realmente la gente se está conectando. Tenemos buenas conexiones de personas en cuestiones de números, reproducciones, etcétera. Eso es algo superficial, pero que realmente también te reflejan el resultado de lo que estás haciendo. Y gracias a Dios, y ese era como el objetivo principal, seguir cumpliendo con la misión de la iglesia, pero ahora a través de las redes sociales. Sí, sí. Y, por ejemplo, hemos tenido nosotros en nuestras transmisiones conversiones, hemos tenido reconcilios, gente que ahí en las transmisiones se ha convertido y se ha reconciliado. Hemos tenido sanidades, gente que ha tenido COVID-19. Estuvimos orando por una familia que la familia completa tenía COVID. Estuvimos orando por ellos y el Señor a todos los sanó. Qué bendición, o sea, y no solamente de COVID, sino que otras personas con otro tipo de enfermedades que nos dan testimonio. Y por eso es que yo a las personas les motivo y les digo, si ustedes reciben algo de Dios, ya sea en una palabra, motivación, sanidad, fortaleza, lo que sea, testifiquen de lo que Dios ha hecho, porque eso va a ir fortaleciendo la fe de los demás y la fe de nosotros mismos, y va a ir haciendo como reconfirmando que lo que se está haciendo no es solo por entretenernos un rato en las redes sociales, sino por cumplir el objetivo que la iglesia tiene para el mundo entero realmente. Entonces, ha sido un tiempo que al principio fue un poco complicado porque nos tuvimos que ir adaptando a esta situación. Por ejemplo, ahora ya es muy fácil pararse frente a un teléfono y hablar, pero cosa que al principio era bien complicado, era una sensación bien extraña estar hablando frente a un teléfono sin ver. Estamos acostumbrados a ver a la gente ahí enfrente de nosotros, sí, sí. pero estar hablando frente a una cámara, un teléfono, era bien complicado a un inicio. Tuvimos que irnos adaptando. Sin embargo, creo yo que ahora pues es un tiempo muy, muy especial el que se vive cada noche y realmente
ha sido de mucha bendición. Créeme que este tiempo de pandemia, no sé cómo pueda la gente entenderme esto. Esperaría que me puedan entender lo que realmente les quiero decir, pero por mí que siga, porque es el tiempo en el que más bendición he recibido y que mis hermanos, la congregación, las ovejas, es el tiempo en el que más bendición han recibido de parte de Dios. Es decir, hace poco se pasaba ahí la voz de que el ejecutivo que había dejado las iglesias de último en su orden de prioridades, no sé qué. Y yo ponía que sí hay un error en el orden de prioridades. Es un error, pero no causa un problema a la iglesia. Sí, O sí. sea, hemos estado encerrados, pero no callados, ¿verdad? No Hemos lo han logrado estado, hacer. exacto, hemos estado los templos cerrados, pero hemos seguido sirviendo al Señor y al más necesitado. Venga lo que venga, la iglesia va a seguir adelante, va a seguir avanzando, va a seguir caminando, porque está establecido que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerán contra la Amén, iglesia. gloria a Dios. La iglesia va a seguir, va a caminar hasta que Jesús venga a arrebatar a su iglesia. Así es. Así que ha sido un tiempo de mucha bendición, pastor, y gracias al Señor por lo que nos permite hacer y lo que nos permite servir. Qué bueno. Bueno, pues te agradezco, hermano. Me gustaría que cerráramos y que cerraras principalmente orando por aquella Amén. gente que tiene un sueño, por aquella gente que un día, así como tú lo tenías, de poder grabar quizás, de poder editar un libro, así como tú lo expresabas también, o quizás algunos estaban a punto de hacer el lanzamiento de su ministerio, de su iglesia, y quizás Sí. por esto ellos vieron como que su sueño se había truncado, cuando en realidad depende de nosotros ver cómo es lo que tenemos delante. Porque me recuerdo en una ocasión al Señor decirle a Pedro: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y cuando uno oye un tipo de esas profecías, uno no, pero el Señor le dice: pero he pedido que no te falte la fe. Entonces, Claro. por ejemplo, lo que tú dices en mi área ha sido de otra forma, porque nosotros hemos salido a la calle, hemos ido a estar con la gente, a abrazar la gente. Y te digo, cuando el Señor me habló de un proyecto que nosotros trabajamos y el Señor me decía: te he levantado para llevarle alimento a la gente, para preservar a mucha gente con vida. Yo al principio pensaba que Dios me lo estaba diciendo para la iglesia, para que yo les proveyera víveres a los hermanos de la iglesia, pero en el camino Dios me fue mostrando que entre más avanzaba y más me comprometía, más bendición había. Y creo Claro. que a nosotros la pandemia fue de otra cosa, nos llevó a la calle a tocar a la gente en el hombro y decirle, cuando la gente me dice: pastor, muchas gracias, Dios lo bendiga, le digo: no agradezcas, decirle al Señor que le agradeces por pensar en ti. Y yo creo que Claro. de esa forma nuestra predicación tiene más peso, Por porque supuesto. estamos llevando el amor real. Entonces, a un pastor de Chalchuapa lo vi comentar algo que creo que lo conoces, es el pastor de la iglesia Vino Nuevo. Dice que Sí. a él le preguntaron: pastor, ¿y usted no va a proclamar la palabra aquí? Porque él iba a repartir alimento. Y dice él: nosotros a veces predicamos sin hablar cuando hacemos eso de ayudar a la gente. Entonces, cada uno de nosotros, depende cómo vimos esto, puede ser nuestra mayor bendición o puede ser Sí. nuestra mayor derrota. Y gloria a Dios Claro. por lo que Él te ha permitido ver. Y me gustaría que cerráramos eso, pastor, orando Claro. tú por esa Amén. gente que tiene sueños y que anhela, pues, que ese sueño se vuelva realidad, ¿verdad? Amén, amén. Ok, oremos. Señor y Dios, que estás en el cielo, que estás en medio de nosotros, en nuestras Sí, casas Señor, y en amén, nuestras Padre. vidas. Señor, te damos gracias Gracias, por este Señor. tiempo especial con el pastor Gloria, José. gloria a ti, Gracias Señor por esta Jesús. bendición maravillosa, este tiempo, este espacio en el que podemos hablar de tus grandezas, de tus maravillas. Señor, sabemos que tú eres el único que merece la gloria y la honra, Señor. Sí, Lo que Señor. hemos hablado es para testimonio de lo que tú puedes hacer cuando hay corazones llenos de fe. En esta oportunidad Sí, queremos, Señor, Señor. pedirte por Gloria a aquellas ti, Padre, cada personas vida que y cada quizás tienen corazón, Señor. debilitada su fe, que Sí, están Señor. viendo esta situación como una situación de derrota, cuando en realidad, Señor, lo que tú quieres hacer es levantarlos y es utilizar lo que aparentemente es un fracaso para una bendición, utilizar lo que aparentemente es una crisis para una bendición Sí, grande que tú Señor. tienes preparada para Tú cada uno de presides en el ellos. Te diluvio, pedimos Señor.
por esas personas, Señor, que están pasando por una necesidad terrible en estos momentos. Quizá hay escasez de alimento, quizás no hay trabajo, pero creemos firmemente que tú eres un Dios bueno, lleno de misericordia. Te pedimos que puedas, Señor, llevar a esas vidas, esas familias una bendición. Y si nos vas a usar a nosotros para llevar esa bendición, Señor, aquí estamos dispuestos para bendecir, porque creemos en que la bendición llegará cuando nosotros comencemos a bendecir. Es decir, Señor, somos bendecidos para bendecir. Queremos en esta oportunidad pedirte por esas personas también que han visto sus sueños frustrados por cualquier motivo. Señor, quizá por lo económico, quizás por la situación de la crisis sanitaria, etcétera. Creemos firmemente que tú eres un Dios que cumple sueños, que cumple, Señor, esos propósitos en las vidas de cada uno. Yo te ruego para que fortalezcas la fe de cada hermano, la fe de cada hermana, y que puedan seguir adelante soñando, porque tú eres un Dios que cumple los sueños. Ayúdanos a alinearnos a la voluntad tuya, porque sabemos que dentro de tu voluntad el cumplimiento de los propósitos es Señor, real en nuestras vidas. Te rogamos esta hermosa hora, que puedas traer fortaleza, que puedas traer, Señor, bendición, que puedas traer esa unción poderosa de tu Espíritu Santo, que nos ayude. Y que aunque los tiempos sean difíciles, tu iglesia seguirá caminando, porque nosotros no dependemos de un sistema de este mundo, sino que dependemos de ti, de tu gracia, de tu misericordia, de tu favor, de tu bondad. Padre, sabemos que nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino en la patria celestial. Por lo tanto, Señor, estamos ahora preparándonos para ese inminente regreso tuyo. Estamos listos para cuando tú decidas volver, Señor, poder estar contigo y estar en tu presencia por toda la eternidad. Te damos la gloria. Yo bendigo la vida del pastor José, Señor, y su congregación. Bendigo ese ministerio para que tú puedas, Señor, seguir usándole. Padre, sigue hablando a su corazón. Sigue enviando esas ideas divinas, esas estrategias divinas para que este ministerio pueda seguir avanzando y cumpliendo tu voluntad, Señor, aquí en la tierra. En el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús lo pedimos, lo suplicamos. Gracias, Señor. Amén. Sí. Amén. Gloria a Dios. Bueno, te agradezco, siervo, por este tiempo. Amén, pastor. Que el Señor siga dándote el avance, la bendición, la fortaleza, sobre todo, para ser ese esposo, ese padre, ese ministro. Adelante es la orden del Señor, adelante, vamos hasta el final. El Señor Amén. viene pronto y nos mantendremos predicando su evangelio hasta que Él lo permita, ¿verdad? Saludos a todos los hermanos que nos van a ver. Esperamos que este programa haya sido de bendición y nos vemos en la próxima. Bendiciones, siervo. Amén. Bendiciones, hermano.